que siempre uso la ópera. Ya, Mm. me imagino que todos están viendo las diapos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, buenos fríos para todos, todas. Partimos la clase de hoy. Bueno, la clase de hoy ya como título, o la unidad que vamos a ver ahora, bienestar subjetivo. Que primero entender de dónde aparece este concepto. Primero, el bienestar apela, digamos, a cómo podemos llevar y sentirnos en nuestro día a día, en nuestro cotidiano, cómo nos sentimos con nosotros mismos, nosotras mismas, con el resto, cómo vamos interpretando en el fondo las distintas cosas que nos van pasando diariamente, desde lo que veníamos viendo en las unidades anteriores. Y lo subjetivo tiene que ver con que en el fondo cada vivencia, cada experimentación, digamos, de lo que vamos viendo, lo vivimos de manera distinta. La realidad es algo que se dice que podría ser algo objetivo, pero dentro de la percepción y la interpretación que hacemos a nivel individual es subjetiva. Es subjetiva en el sentido porque muchos fenómenos a algunos nos van a generar ciertas cosas y a otros los van a generar otras. Y hoy vamos a tener una clase que está pensada en poder también un poco sobrellevar ciertos fenómenos que nos les van a pasar o les están pasando ahora durante la pandemia en términos, digamos, generales, en términos específicos con lo que es el estudiar durante un periodo donde lo que prima es la virtualidad, y una virtualidad que no en todos los casos se presenta de la mejor manera, donde hay obviamente distintas particularidades desde los hogares, de qué es lo que implica estar asistiendo a clases y estudiando desde un espacio que no necesariamente está armado para hacerlo propicio para el estudio. Bueno, y también por todas las cosas que eventualmente nos vayan pasando diariamente. Así que eso es más o menos lo que vamos a revisar hoy, pero lo vamos a revisar a través de ciertos conceptos, y esto es lo que vamos a ir revisando en tres bloques, digamos, distintos, donde nos vamos a fijar primero en dos conceptos clave para ir entendiendo lo que veníamos viendo sobre personalidad, sobre los mecanismos de defensa, y que tiene que ver con los conceptos de autoestima y autoconcepto. Eh, Luego vamos a pasar a estrés, ansiedad o angustia, que son otros conceptos muy, muy, muy relevantes dentro del contexto, digamos, académico y también muchas veces laboral. Y por último vamos a pasar a ya lo que es el diagnóstico y lo que tiene que ver, digamos, con un problema que es ya a nivel grave a nivel chileno y también a nivel mundial, que es la depresión y también el fenómeno del suicidio. Así que, bueno, esas son las unidades temáticas para el día de hoy. Vamos a partir desde ya. Primero, con el autoestima. El autoestima entendía desde palabras muy simples, implica el grado en el cual yo me quiero a mí mismo, a mí misma. El autoestima es el cariño o no cariño que yo siento sobre mi propia forma de ser, sobre mi propia imagen. Eh, de alguna manera, es como me miro al espejo, me encuentro, no me encuentro, me gusto, no me gusto, me cargo. Tiene que ver con, en el fondo, lo que nos va dando sentido, lo que va conformando nuestra personalidad. Una persona con una baja autoestima probablemente es mucho más permeable hacia los efectos de lo externo, y por lo mismo también probablemente se vea afectada de mayor manera y puede generar mayor número y tipo de mecanismos de defensa, y va resintiendo de mayor manera lo que va viviendo día a día con otras personas. ¿Ya? Entonces, en términos, bueno, acá hay una definición, dice una actitud hacia uno mismo, uno misma, nos referimos a la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo o consigo misma, ¿ya? Eh, Se genera como resultado de la historia de cada persona, no es innata, ojo, es el resultado de una larga secuencia de acciones y sentimientos que van sucediendo en el transcurso de nuestros días, lo cual quiere decir de que el autoestima en sí misma
no es innata, se va construyendo a partir de las relaciones que vamos generando, de los vínculos que vamos generando con las imágenes cercanas, con nuestras amistades, con nuestros padres, etcétera, etcétera. Y por lo mismo también en ese dinamismo puede ir cambiando durante el tiempo. Pueden haber momentos en mi vida en los cuales sienta un mayor aprecio hacia mí mismo, mí misma, y en otros no. Pero muchas veces se da de manera más estable y es muy importante tener en consideración esa propia como autopercepción que tenemos sobre cuánto nos queremos o no, o qué sentimos sobre nosotros mismos, nosotros mismas, porque nos va a permitir entender por qué reaccionamos de la manera que reaccionamos frente a las cosas que nos van pasando. Una persona con baja autoestima va a presentar mayor grado de inseguridad, probablemente a nivel físico, a nivel emocional también, en ese sentido quiero decir, demostrar sus emociones, a nivel físico de mostrarse frente al resto de las personas, porque va a sentir mayor grado de vulnerabilidad hacia eso mismo, ¿ya? Por otro lado, tenemos el autoconcepto. Y si el autoestima era cuánto yo me quiero en términos emocionales, el autoconcepto es cuánto me valoro en términos cognitivos. Entonces, cada uno y cada una de nosotros como personas tenemos ciertas creencias que valoramos o no valoramos sobre lo que somos. Me creo, por ejemplo, capaz de hacer cosas, me creo una persona capaz de poder tener buenas notas, de ser una buena profesional en el futuro. Me considero una persona sociable, puedo establecer vínculos y relaciones de manera efectiva con otras personas. Eh, Soy una persona que es capaz de relacionarse emocionalmente, amorosamente, efectivamente con un otro u otra u otras. Tiene que ver con todas las otras áreas de mi vida. Me considero una persona creativa, me considero una persona eh, autosuficiente. Tiene que ver con, entonces, todo lo que son las áreas específicas que van formando mi vida. Entonces, autoestima es lo emocional y autoconcepto es lo cognitivo. Esas son nuestras grandes diferencias. Ambas como variables, digamos, dentro de la conformación como, que tenemos como personas son importantísimas para poder ir de alguna manera generando seguridad eh, hacia sí mismo y hacia el resto. En fondo, una persona que tiene un buen autoconcepto y una alta autoestima, probablemente va a ser una persona que va a tener mejores relaciones, va a tener probablemente un mayor éxito en términos sociales, de inserción en todos los ámbitos, en desmedro de personas que tengan una baja autoestima o un pobre autoconcepto, que van a estar más vulnerables frente a lo que les puede suceder. Entonces, en ese sentido, si nos vamos al área académica, podríamos decir que una persona que tiene un autoconcepto bajo o pobre, podríamos decirlo, probablemente tenga más probabilidades de fracasar en un intento de una carrera universitaria, en el sentido de que si le va mal, probablemente se frustre y no logre superar digamos, el poder mejorar sus resultados. Versus una persona que tiene un buen autoconcepto podría entender de que si tiene algún mal resultado, está en sí mismo o en sí misma el poder superar eh, eh, posteriormente esos resultados, ¿ya? Si nos vamos al área personal, emocional, en términos de una relación sexoafectiva con alguien, probablemente una persona con un buen autoconcepto eh, se va a sentir segura dentro de una relación, va a sentir de que está entregando, que está recibiendo amor, afecto, etcétera. Una persona con un autoconcepto va a estar va a constantemente estar insegura sobre si la persona con la que igual está la quiere, en realidad está contento o no contento en una relación. Si a eso le sumamos una autoestima baja, podríamos estar una persona que se esté cuestionando constantemente si se está viendo bien físicamente, la ropa que está usando, etcétera, etcétera, ¿ya?
Lo mismo pasa en términos de cómo yo concibo, por ejemplo, mi área sexual. En el fondo, si yo considero que soy una persona segura, probablemente podría eventualmente tener unas experiencias sexuales mucho más gratificantes. Así, yo estoy pensando constantemente en que puedo fallar en mi performance sexual, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos conceptos que son bastante importantes y que se cruzan y que nos permiten entender. Y nos generan la base también para entender el siguiente concepto que es muy, muy, muy relevante y que es el estrés. Una persona que tiene bajos niveles de autoestima o bajos niveles, digamos, o un bajo autoconcepto, probablemente sea mucho más vulnerable a generar situaciones de estrés y, por lo mismo, a tener más dificultades para tener estrategias que le permitan ir saliendo de manera efectiva de situaciones de estrés. ¿Por qué? Porque el estrés en sí mismo no es una problemática. El estrés es una reacción natural frente a situaciones que nos están generando eh, ciertas reacciones a nivel de nuestra interpretación de las cargas que estamos teniendo en nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando hablamos de estrés, estamos hablando de manifestaciones físicas y psicológicas frente a situaciones de la vida cotidiana. Por lo mismo, en ese sentido, el estrés es natural. El tema es que el estrés, eh, si yo no lo logro gestionar de una buena manera, se vuelve un problema, ¿ya? Entendiendo el estrés como un fenómeno más allá, digamos, de la experiencia individual. Podemos hablar del estrés también como en relación a la carga académica. Si existe una carga académica alta, probablemente va a generar resultados de estrés en sus estudiantes, que eventualmente es lo que se está evitando a partir de hacer las clases más cortas, ¿ya? El tema es como, entendiendo esa misma lógica, si no pasas todos los contenidos, ¿quién se va a hacer cargo de estudiar y esos contenidos? Po? Porque probablemente si quedas con una formación al debe, eh, ¿quién va a llenar esos vacíos después? Ahí son cosas que hay que por lo menos cuestionarse. Bueno, entonces la definición que tenemos acá, estrés entonces es un proceso psicológico normal que se origina cuando se presenta una fuerte exigencia y no sabes cómo responder ante ella de forma clara y adecuada. Si ante esa demanda pudiese responder de forma inmediata y eficaz, la situación se resolvería con éxito y no se producirían las consecuencias negativas asociadas al estrés. ¿Ya? Ya, en Diego dice, y si alguien utiliza el mecanismo de defensa compensación, estudiando mucho pensando que es malo para vos, tiene un bajo autoconcepto, probablemente sí, po, ¿ya? Ahí estaríamos hablando de si podemos reconocer en el fondo la existencia de un mecanismo de defensa. Recordemos que los mecanismos de defensa son inconscientes. Cuando ya pasan a ser conscientes, en el fondo podemos generar un trabajo sobre eso. Probablemente la compensación sería un mecanismo de defensa bastante utilizado en una persona que tiene un autoconcepto bajo, ¿ya? Porque va a tratar de resolver o tratar de, en el fondo, generar, digamos, una forma de sentirse un poco más tranquilo psíquicamente frente a, digamos, algo que es una demanda que pareciera desde su propia percepción que no es capaz de poder llevar de buena manera, ¿ya? Eh, Acá quiero también en ese sentido entender, les digo, si hay un bajo autoconcepto y una baja autoestima, la probabilidad es que el estrés me genere mayores dificultades es mucho más alta. ¿Ya? No les voy a decir porcentajes porque no los manejo, pero sí entenderlo de esa manera, ¿ya? Eh, el estrés, ¿cómo se maneja? O sea, hay em, psicológica y físicamente van apareciendo ciertas sintomatologías. En el estrés en general son sintomatologías que podríamos decir que son leves, ¿ya? Y van a haber reacciones físicas, sobre todo en cada una de nosotros y nosotras frente a ese estrés. Por ejemplo, jaquecas, o, dolores de estómago, problemas estomacales. Algunas personas también, a mí por ejemplo me pasa de vez en cuando, y que es como el primer aviso de estrés, es que te empieza a tiritar el ojo. No sé si alguno o alguno de ustedes les pasa eso, que cuando están estresados les empieza a tiritar un ojo.
así como de manera involuntaria, obviamente, como que es como un tic. Em, y se van dando una serie, digamos, de lógicas a partir o de sintomatología a partir, digamos, de las sensaciones de estrés que nos van avisando, nuestro cuerpo nos va avisando de que la situación estresante nos está empezando un poco a sobrepasar. Entonces ahí es en el momento en el cual yo tengo que decir, acá tengo que tomar medidas hacia el estrés. No sé, ahí, si me van comentando en el chat, cuáles son las reacciones que ustedes pueden reconocer en ustedes mismos y ustedes mismas sobre como primeras representaciones de estrés, ¿ya? Algunas, por ejemplo, son el no tener un buen descanso, como no dormir bien, o el insomnio, eh, hipersomnia, eh, se van dando distintas. Bueno, ahí Nicole dice el dolor de estómago, ¿ya? Es una también es de las más comunes. También ahí Diego le empieza a tiritar el ojo, otro más, bienvenido. A Nicole se le va el hambre, ahí hay otro tema, la falta de apetito, el exceso de apetito también, ¿ya? Eh, Hay personas que con situaciones de estrés empiezan a comer más o dejan de comer. Pues lo mismo con bueno, la situación de pandemia, de cuarentena en sí misma, es una situación bastante estresante, porque ya aquí nadie estaba acostumbrado, de la gente que ha podido estar en cuarentena, estaba preparada para estar encerrado todo el día en la casa sin poder salir. Em, Sebastián dice caída de cabello, ¿ya? Bueno, ahí en la caída de cabello ya estamos hablando de un tema un poco más complejo, ¿ya? Porque son reacciones, como se dice, somáticas, ¿ya? La somatización es un proceso psicológico que lo que implica, en palabras simples, es que mis problemas psicológicos se transforman pasan a la corporalidad, ¿ya? Empiezo a tener reacciones físicas frente a lo que me está pasando psicológicamente. Eso es un proceso de somatización. Entonces, tengo un problema, no sé, con mi pareja y empiezo a desarrollar dolores de cabeza, dolores de estómago, etcétera, etcétera. Entonces, mi cuerpo reacciona frente a ese estrés que estoy sintiendo. ¿Ya? Entonces, ahí la idea es ir identificando cuáles son los avisos que mi cuerpo me va dando frente a las situaciones de estrés para poder tomar medidas en ese punto primario del desarrollo del estrés. Porque eventualmente, si yo no logro reaccionar, digamos, a tiempo, voy a pasar a sintomatologías más graves, ¿ya? Claro, sí, lo mismo comerse las uñas, ahí tenemos otra, lo que dice Joaquín, ahí hay otra. Que se vaya el hambre es algo físico, claro, pues, obviamente hay una sensación física, hay una sensación en el fondo no es de satisfacción del hambre, en el fondo es como una negación a la alimentación, ¿ya? Ya, ahí Germán dice el dolor de pecho como si estuvieran empujando en contra. Ahí ya estamos hablando de un síntoma un poco más ansioso y de angustia, ¿ya? Y qué es lo que vamos a pasar ahora en adelante, porque hay sintomatologías que, de alguna manera, las primeras que hemos hablado son sintomatologías más o menos más leves, son avisos, en el fondo. Es como si tu cuerpo te estuviese tocando el citófono, o te estuviese tocando el timbre, ¿ya? Como avisándote que algo está pasando, ¿ya? Es como la alarma, ¿ya? Pero hay otras que se vuelven un poco más complejas de controlar, ¿ya? La picazón en el cuerpo, ahí tenemos otra. Algunos también desarrollan alergias, ¿ya? Ahí complicado también. No, pero las alergias pueden ser leves, pero hay gente que se le llena el cuerpo, digamos, de erupciones, lo cual también es complejo porque puede terminar en tratamiento dermatológico, etcétera. ¿Ya? Entonces, en el caso que no puedas dar una respuesta rápida y eficaz, tu organismo pondrá en marcha un mecanismo de emergencia general. Los cambios corporales que produce este mecanismo son lo que probablemente conocías como estrés, aunque ya ves que en realidad son más que una parte del proceso, no son más que una parte del proceso, perdón. Con ello, tu cuerpo trata de prepararse para enfrentar cualquier tipo de situación problemática, sea de la naturaleza en que sea. Bueno, hasta ahí vamos en un plano, digamos, de lo controlable. O sea, en el fondo yo puedo tomar medidas frente al estrés. Y en ese sentido, ¿qué medidas podría tomar yo frente al estrés? Si estoy, por ejemplo, en el campo del estudio universitario.
eventualmente podría ordenar mis horarios, ordenar mis horas de sueño, ordenar mis comidas, armar un horario gráfico, o sea, generarme una pizarra o alguna herramienta web como el calendar, etcétera, que me podrían permitir, en el fondo, optimizar mis tiempos para no caer en la desesperación de no saber qué hacer, como tener varios ramos al mismo tiempo, varias PEP, varios controles, laboratorios, lo que sea, y, eh, y tomar una determinación como votar paro, como dice Sebastián, claro, también es una muy buena posibilidad. En el fondo, si hay una situación de estrés generalizada, no solo mía, sino de todos mis compañeros y compañeras de carrera o eventualmente hasta de universidad, claro, la situación de paralización tampoco sería algo que no podría, que podría no tomar en consideración. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Si en el fondo ninguna de estas situaciones puedo controlarlas, eh, si me empiezan a sobrepasar de alguna manera en la cual ya siento que se me está yendo un poco de las manos, es probable que empiece a desarrollar lo que conocemos como la ansiedad o la angustia, ¿ya? Eh, a ver, la ansiedad es un, si bien el estrés se puede presentar con uno o dos sintomatologías, por decirlo de alguna manera, la ansiedad ya empieza a ser un cuadro un poco más complejo porque empieza a englobar una serie de sintomatologías al mismo tiempo. Entonces ya no es solo el dolor de guata, es el insomnio con el dolor de guata, a eso se van sumando otros estresores como puede ser la baja en el rendimiento académico, etcétera, etcétera. Entonces voy generando una serie de sintomatologías a la par. Entonces eso me puede generar un cuadro de ansiedad y el cuadro de ansiedad eh, en, su, en su grado más complejo se puede convertir en un cuadro angustioso, ¿ya? Lo que hablaba un poco, lo que decía Germán hace un rato, que es el dolor en el pecho como si estuviesen empujando en contra, eso es una manifestación de un cuadro ansioso un poco más complejo. La angustia en general, en términos físicos, se siente en el pecho. Es una sensación, como muchos lo sienten como calor, otros lo sienten como que estuviesen así como picando el pecho, así como que estuviesen así como, no sé, como que estuviesen pasando como vidrio internamente, otros como que se lo estuviesen empujando, ¿ya? Los cuadros ansiosos, cuando empiezan a manifestar sintomatología más angustiosa en su grado un poco más grave, ya son de preocupar, porque en el fondo la angustia ya puede volverse un poco más incontrolable. De hecho, uno de los diagnósticos como diferenciales que se pueden hacer con lo que está pasando con el COVID es que como el COVID, una de las sintomatologías que se reporta es el tema del pecho, que estaría ligado, digamos, a los pulmones. eh, Se presenta de manera muy similar a la angustia. Eh, por lo mismo es importante cuando yo me reviso, en el fondo, cuando sufro de estrés o ansiedad por una posibilidad de haber sido o estar contagiado de COVID, revisar bien si en el fondo lo que yo estoy presentando es un cuadro ansioso o es en realidad una sintomatología del COVID, ¿ya? Porque no es lo mismo en el fondo un tema del pecho a través de la ansiedad a lo que es un tema pulmonar, ya que en el fondo estamos hablando de una enfermedad física eh, tangible, ¿ya? Por lo cual tampoco quiero decir de que la angustia no sea un problema menor, porque una de las problemáticas, digamos, actuales en nuestra sociedad y lo que se ha dicho es que somos como la generación de las enfermedades de salud mental. Las crisis de angustia, los trastornos de pánico, son sintomatologías y trastornos que se han visto eh, incrementados durante los últimos 20 años en nuestra sociedad. O sea, eh, básicamente ustedes se van a ver en algún momento o van a conocer gente que va a sufrir de crisis de pánico, crisis de angustia, muy probablemente, y que a partir de lo que está pasando con el COVID o lo que está pasando, digamos, lo que va a pasar en la universidad, lo van a ver. O sea, en la universidad en general se ven en las áreas de atención psicológica bastante sintomatología ansiosa, sobre todo al final de los semestres, obviamente, cuando se te viene toda la carga encima y no sabes cómo responder.
lo cual también puede tener una mala organización de los cronogramas de las carreras también, pero también puede referir a una mala organización interna, ¿ya? Claro, sí, po. De hecho hay personas que le pasa muy seguido. Y ahora vamos a ver las crisis de pánico, crisis de angustia, porque la idea es que ustedes puedan reconocer en ustedes mismos y en otras personas cuando esto es un problema. Una crisis de pánico, una crisis de angustia son diagnósticos graves, no son diagnósticos leves. Una persona que sufre de crisis de angustia debería ir a atenderse, o sea, no debería estar... em, desde su casa, en el fondo, no debería dejarlo pasar como alguna sintomatología o alguna enfermedad leve, no, es complejo y debe implicar atención porque se puede complicar mucho más allá de eso, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunas de las sintomatologías que podemos ver en los manuales. Todo esto, la angustia y la ansiedad, dentro de los manuales psicológicos, psiquiátricos y de salud médica, a veces para algunos autores son lo mismo, para otros son distintos. Para mí la ansiedad es un paso previo a la angustia, ¿ya? Para mí la angustia es más inhabilitante que la ansiedad. La ansiedad para mí es un cuadro sintomatológico de malestar, pero que no me limita a tener un accionar en el cotidiano. Para mí la angustia sí, me paraliza en ciertas actividades, por lo menos desde esa lógica para mí es más grave. Entonces, podemos partir, si vamos haciendo como un esquema mental, podemos partir de una situación de estrés que si no la controlamos, nos pasa a un cuadro ansioso, y si no lo logramos o sea, gestionar de buena manera, nos pasa a un cuadro de angustia, o puede llevarnos desde la angustia hacia el diagnóstico de trastorno de pánico o trastorno de angustia. Y acá tenemos el CIE-10, es el manual de la Organización Mundial de la Salud, cuestionada Organización Mundial de la Salud, y también tenemos diagnóstico de crisis de angustia en el DSM-5, que es el manual de la Asociación Psiquiátrica Americana, que son básicamente los manuales que se utilizan para, digamos, para diagnosticar enfermedades de salud mental y salud física. El DSM es más de salud mental y de trastornos alimenticios y del desarrollo, ¿ya? Claro, especialmente ahora mucho más cuestionada que antes. Ya, porque la OMS, no usen barbijo, no usen mascarilla. No es para tanto. Después, usen mascarilla. Así que, eh, bueno, ahí vamos viendo. Que no está cuestionado a esta altura también. Bueno, ¿cuáles son lo que nos dice el DSM, o sea, perdón, el CIE-10? Su característica esencial es la presencia de crisis recurrentes de ansiedad grave o pánico, no limitadas a una situación o conjunto de circunstancias particulares. Acá es importante, en psicología, en psiquiatría y en medicina, si ustedes han visto Doctor House o Grey's Anatomy o alguna serie, digamos, donde se hagan diagnósticos médicos, se van a dar cuenta que el equipo médico eh, siempre va a tener como un médico o un psicólogo, un psiquiatra, etcétera, que va a estar a cargo, digamos, de llevar, que es como el médico internista que conocemos, ¿no?, en Chile, los diagnósticos. Entonces, muchas veces los diagnósticos tienen sintomatologías similares. Y ahí lo que se hace es como determinar, diferenciar los diagnósticos para entender. Y para eso es importante el origen. Siempre para los diagnósticos psicológicos es importante el origen de la problemática psíquica de la persona. Porque ahí podemos entender por qué es esto y no es lo otro. Si yo no veo el origen, me puedo confundir en los diagnósticos, puedo tener un diagnóstico errado. Por eso que es importante el ejercicio que tuvieron que hacer al ver la película, porque la película les muestra un personaje donde es un poco más sencillo entender el origen de sus problemáticas, ¿ya? Entonces, podemos generar un diagnóstico o podemos reconocer en el fondo sus conflictivas psicológicas a partir de dónde viene la problemática. El tema es que no en todos los casos va a ser de esa manera, pero un diagnóstico diferencial en el caso, digamos, de las crisis de pánico y angustia, tiene que ver con que no se den en una situación particular,
¿Eso qué implica? Que no me dé la angustia, por ejemplo, cuando estoy solo en las salas de clase o solo en cierto lugar, sino que pueden aparecer en distintos lugares con distintas circunstancias. Entonces es un poco incontrolable en el fondo cuándo se va a dar. Son, por tanto, impredecibles. Como en otros trastornos de ansiedad, los síntomas predominantes varían de un caso a otro, pero es frecuente la aparición repentina de palpitaciones, o sea, un cambio en el ritmo cardíaco, dolor precordial, que también tiene que ver con lo cardíaco, sensación de asfixia, o sea que voy perdiendo un poco la capacidad de respirar de manera normal, por eso también, como les decía, se puede confundir con el COVID, mareo o vértigo, ya que sobre todo les pasa a las personas en lugares con muchas aglomeración de personas como el metro o puede ser un transporte público, se dan este tipo de situaciones. Así que, bueno, ahora está difícil porque, aunque cada vez anda más gente en la calle. Acá tenemos una que es importante, la sensación de irrealidad o despersonalización o desrealización. La despersonalización es una sintomatología de tipo psicológica que implica que la persona en ciertos momentos sintiera como que está fuera de sí misma. No, no como el viaje astral, no, sino como, no es como que se vea físicamente fuera de sí misma, sino es como que se sintiera como que no está dentro de sí. Ya es como que se siente como ajena en su propio cuerpo y en su propia mente. ¿Ya? Este tipo de sintomatología no solo se da en el caso de las crisis de angustia, ¿ya? Suele pasar en situaciones ansiosas como traumáticas también, ¿ya? Que la persona en el fondo eh, recibe un hecho que le genera tanta vulneración psíquica que puede sentir que, es, que se sale un poco de sí misma, ¿ya? La idea es que ojalá esto no se agrave, tomarlo como tomarlo y decir qué puedo hacer con esto, ¿ya? Y casi constantemente hay un temor secundario a morirse, a perder el control o a enloquecer, que es una de las sensaciones más, a ver cómo decirlo, de las sensaciones más pencas que le puede pasar a una persona es el sentir que en el fondo tiene miedo a morir, pero no hay una causa aparente que le podría generar ese temor. O sea, no es como que estás en una situación en la cual tú podrías pensarle que te puedes morir, aunque claramente en este caso de pandemia probablemente estar en cualquier lado casi ahora es una sensación de riesgo. Entonces la persona siente esta presión o este temor dentro de su pecho, dentro de su cabeza, que le dice así como que se puede morir. ¿Ya? Para el trastorno de ansiedad o angustia, para ser diagnosticado, esto no tiene que tener una relación, digamos, directa hacia una sensación de peligro. Entonces, ahora diagnosticar una crisis de pánico o angustia es mucho más difícil porque probablemente las personas pueden sentir este tipo de sintomatologías al salir a la calle porque probablemente sí hay una probabilidad de contagiarse de una enfermedad, ¿ya? Pero cuando en situaciones, digamos, entre comillas, vamos a decir normales, probablemente si yo estoy en el metro y siento como que me voy a morir, básicamente tengo una sintomatología de crisis de angustia. ¿Qué es lo que debería hacer yo? Pedir una hora al psicólogo, psicóloga o psiquiatra, eventualmente, o algún profesional que me pueda ayudar con eso. Las crisis de angustia son el paso, digamos, como cuando hablamos de las drogas, como el paso a drogas más fuertes, bueno, la crisis de angustia ya es como el paso intermedio cuando ya la cosa se nos vuelve grave, ya grave, grave. Eh, ¿Por qué? Porque la crisis de angustia, como digo, inhabilita. O sea, si yo no puedo estar en el metro, si yo no puedo andar en el transporte público, no puedo ir a la universidad o no puedo ir a trabajar, lo cual conlleva en el fondo que mi vida ya de cierta manera se está viendo coartada. Entonces, ¿quién puede mantener un trabajo si en el fondo está pasando por este tipo de situaciones? ¿O quién puede tener un buen rendimiento en la universidad si pasa por este tipo de situaciones? Como no puede transportarse de buena manera, probablemente deje de ir a clase o deje de rendir evaluaciones, ¿ya? Entonces, ojo con esto, ¿ya?
Ya, cada crisis suele durar solo unos minutos, pero también puede persistir más tiempo. Tanto la frecuencia como el curso del trastorno que predomina en mujeres son bastante variables. De ahí vamos a entender por qué es predominante en mujeres ciertas sintomatologías y otros en hombres, que va a ser como la explicación un poco más hacia el final. Eh, Acá es importante, si yo no pesco, si tengo una primera crisis de angustia, yo ya debería ir al tiro. O sea, yo de hecho ya si siento que tengo un cuadro ansioso, tengo varias sintomatologías ansiosas, yo ya debería ir a tomar medidas un poco más drásticas. Si ya tengo una crisis de angustia, yo ya en ese momento, en ese mismo momento, yo debería ir a algún especialista. Porque probablemente esas crisis, si yo no las soluciono, se van a volver más constantes y de más graves durante el tiempo, ¿ya? Se van a volver más crónicas. A menudo el miedo y los síntomas vegetativos del ataque van creciendo de tal manera que los que padecen terminan por salir, escapar de donde se encuentran. Si esto tiene lugar en una situación concreta, por ejemplo, en un autobús o en una multitud, como consecuencia, el enfermo puede en el futuro tratar de evitar esa situación. Del mismo modo, frecuentes e impredecibles ataques de pánico llevan a tener miedo a estar solo o a ir a sitios públicos. Un ataque de pánico a menudo se sigue de un miedo persistente a tener una nueva crisis de pánico, ¿ya? Yo una vez tuve un amigo que estaba estudiando en la universidad y que le empezaron a dar crisis de pánico y él vivía en Puente Alto. Yo en ese tiempo vivía también acá en el centro. Vivía como en ese momento eran como a 20 minutos caminando de la universidad. Y él me pidió que si podía terminar el semestre quedándose en mi casa porque ya no le daba para poder venirse de su casa porque le daban los ataques en la micro o en el metro. Tuvo suerte que pudo terminar el semestre porque estaba ahí, yo vivía cerca y le dije que bueno. Pautas para el diagnóstico, lo vamos a revisar rápidamente porque es algo que vengo comentando. Las crisis de pánico se presentan en una situación fóbica consolidada, se consideran expresión de la gravedad de la fobia y esta tiene preferencia para el diagnóstico. El transcurso del pánico es el diagnóstico principal, solo en ausencia de cualquiera de las fobias. Entonces, cuando yo le decía diagnóstico diferencial, si hay una situación fóbica, yo descarto. La fobia es otro origen, ¿ya? Acá estamos, la angustia es lo que predomina. Para un diagnóstico definitivo deben presentarse varios ataques graves de ansiedad vegetativa, al menos durante un periodo de un mes. En circunstancias en que no hay un peligro objetivo, no deben presentarse solo en situaciones conocidas o predecibles. En el periodo entre las crisis, el individuo debe además estar relativamente libre de ansiedad, aunque frecuencia la ansiedad anticipatoria leve. ¿Qué es la ansiedad anticipatoria? Que en el fondo yo voy generando cierta sintomatología ansiosa previa a que aparezca la crisis. Entonces, por ejemplo, me empiezo a ahogar un poco, empiezo a ponerme nervioso, nerviosa, etc. Ya, dudas hasta el punto en el que vamos. ¿Hay alguna duda, consulta, comentario también puede ser sobre lo que vamos viendo hasta el momento? Yo, profe. Aló. Sí, sí, se escucha. Em, ¿Ah? es que, por ejemplo, yo tenía un compañero que no podía ir a trabajar porque en donde trabajaba estaba con mucha Mi señora presión. me dice si se escucha. No sé a qué te refieres con eso. Ah, hay un compañero hablando. Lo vamos a... No, parece que yo no lo escucho. Ah, ya, hay un compañero hablando. Ya, espérenme un segundo entonces porque parece que no lo estoy escuchando. Compañero, espérenme un segundo. ¿Ya? A ver, trate de alguien de hablar a ver si ahora lo escucho. Ahora cambié la configuración. Hola, hola, sí. Ahora sí, ahora sí. Hola, profe. Sorry. Perdón que no estaba escuchando. Tenía mal la configuración. Dale, dale, por favor. Que tenía un compañero que no podía ir a trabajar porque ¿Qué es lo que le pasaba a tu compañero? él iba en la micro, en el metro y se tenía que bajar. Se ponía a llorar y era por un tema de presión, porque allá los presionaban mucho en la pega. Entonces él dejó de ir y se salió de ¿Ya? la pega por eso.
Claro, o sea, en el fondo igual el cuerpo se empieza a manifestar y el llanto también, claro, el llanto acá no apareció, pero el llanto también es una forma de reacción desesperada del cuerpo, porque en el fondo ya la ansiedad y la angustia es tal que en el fondo tu cuerpo ya como que explota, eh, como ese llanto un poco explosivo. Eh, en ese sentido, ¿y tú, cómo, tú también trabajabas en las mismas labores que ese compañero? Sí, pero en otro lado. ¿Y sentíais la presión también? Sí, pero creo que no es tanto como a ese nivel, es que él trabaja en el Costanera Center, por ejemplo, y él hasta el día de hoy puede ir, pero no, porque ya se salió de lo que hacía. Ah, Entonces claro, no es pero como que sea el sector, no sé si se entiende. ya, te entiendo. Ahí hay un tema de una decisión vital, creo, a partir de tu ejemplo, y es que en un momento, si yo en verdad veo que el lugar, la situación, etcétera, en la cual estoy me está generando tanto malestar, en el fondo, es como, me tengo que cuestionar, ¿es aquí donde debo estar? Es como este dicho que da vuelta por ahí, es como amiga, date cuenta, así como, en el fondo, si yo estoy en una relación amorosa, y esta relación amorosa me está generando más perjuicios que beneficios en ese sentido y voy desarrollando cierta sintomatología, ¿me debo quedar ahí? En un trabajo, si estoy con explosiones de llanto, si estoy con crisis de pánico, ¿me debo quedar ahí? En el fondo, ¿me va a hacer bien? En el fondo, quedarme en un lugar pese a las consecuencias que pueden implicar el dejar de trabajar en la universidad misma. En el fondo, si la presión me está comiendo, ¿es el lugar donde debo estar? Porque la universidad es uno de los caminos, nomás, de múltiples caminos existentes en nuestra sociedad para poder, en el fondo, desempeñar nuestro camino como personas, ¿ya? Em, Creo que por lo menos puedo tomar decisiones drásticas, como, pero beneficiosas, como la que tomó ahí tu compañero, que fue salirse del trabajo y evitarse, digamos, también ciertas situaciones traumáticas, como por ejemplo no poder volver al lugar, porque a muchas personas les pasa así. Em, Generan digamos, como sintomatología a partir del estrés y luego los lugares terminan asociados, digamos, a esa situación de estrés, ¿ya? Y no puedo volver a ese lugar, ¿ya? Entonces, ahí es importante qué determinaciones voy tomando. Por lo menos para el caso de tu compañero de trabajo, yo consideraría también, en el fondo, evaluar bien la próxima vez que me ponga a trabajar. ¿Cuáles son mis sintomatologías y mi grado de estrés que tengo ahí? Porque si yo no resuelvo el origen de mi estrés, en el fondo, más allá de que puede ser un trabajo puntual, podría enfrentarme nuevamente a ese tipo de situaciones. No es porque me cambie de universidad que me va a cambiar, digamos, mi reacción al estrés, ¿ya? A tenerlo en consideración. No sé si ahí el compañero o alguien más quiere comentar alguna otra situación. Mm, Bueno, si no, vamos avanzando. Ya, ahora vamos a pasar a vamos increciendo en el fondo en términos de gravedad de la situación. Como les dije, partimos desde un estrés, que es algo que podríamos eventualmente manejar, podemos pasar a un cuadro ansioso, de un cuadro ansioso podemos pasar a la angustia, a las crisis de pánico, y probablemente no necesariamente siguiendo el mismo camino, pero podríamos llegar a un cuadro depresivo. O sea, la depresión no necesariamente proviene del estrés, pero sí podría ser uno de los, digamos, de los hechos que nos podría llevar hacia allá. ¿Ya? Así que vamos, no, gracias a ti, Sergio, por el comentario, por participar. Vamos a pasar a la depresión. Acá puse una ilustración. Si ustedes buscan ahí en internet, en distintos lugares, van a ver que hay muchas formas y representaciones de la depresión. Eh, Acá esta me llamó la atención y la considero como bien ilustrativa en el sentido que, eh, ya que sea en blanco y negro, que implique como un desorden en términos de cómo se va dando digamos, como es pintado, digamos, esta ilustración, más en sí cómo se muestra esta parte como nublosa,
en la cabeza de la persona, implica un poco de cuál puede ser las sensaciones que puede tener una persona que entra en un cuadro depresivo. Eh, Acá importante entender que la depresión es una enfermedad de salud mental y es una enfermedad grave, ¿ya? No es una enfermedad leve. Muchas veces socialmente se ha banalizado un poco la depresión como que las personas exageraran o tuviesen en el fondo, estuviesen jugando en el fondo, manipulando a partir, digamos, de cierta sintomatología al resto de las personas. Y la verdad es que no es así. La depresión es un cuadro grave, un cuadro que podría llevar, digamos, a consecuencias que, digamos que eventualmente las peores consecuencias. Pues, en el fondo la depresión puede llevar al suicidio, puede llevar, digamos, a la inhabilidad e inhabilitación de la persona en términos sociales. Entonces no es una situación para la risa, ni mucho menos para tomarlo de una situación leve, ¿ya? Y ahí vamos ahora a revisar. Primero, antes de definir un poco la depresión, vamos a revisar estadísticas que nos van a permitir ir vislumbrando cuál complejo es el cuadro, ¿ya? Bueno, se estima entonces que en el año 2015 la proporción de la población mundial con depresión fue del 4,4%. La depresión es más común en mujeres, con un 5,1%, que en hombres en 3,6%. Como les dije, después voy a aclarar por qué se dan estas diferencias. Acorde al informe elaborado por la OMS, nuevamente la OMS, en el 2014, la depresión es la causa principal de enfermedad y discapacidad entre adolescentes de ambos sexos entre las edades comprendidas entre los 10 y 19 años, entendiendo discapacidad como el concepto amplio, no como discapacidad solo la Teletón, ¿ya? No como la discapacidad física que aparece ahí, sino formas de discapacidad. La discapacidad es un concepto amplio y que implica en el fondo el poder o no poder hacer cosas a partir de otras variables de medición, ¿ya? Entonces, en el fondo se determina que en la edad, por lo menos en la que están ustedes, es la causa principal, digamos, de no poder generar una vida, entre comillas, normal, ¿ya? En ese sentido, no poder ir al colegio, no poder ir a la universidad o no tener buenos rendimientos, no poder tener buenas relaciones sociales o familiares, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿la depresión qué es? La depresión refiere a una situación psíquica morbosa en la cual se altera fundamentalmente el estado anímico en el sentido de la disminución del mismo y en el que la sintomatología se centra sobre la vivencia de la tristeza y la inhibición psíquica. Aquí me gustaría abrir un poco la palabra, me gustaría que me dijeran qué entienden dentro de esta conceptualización como morbo o situación morbosa y qué es lo que entienden por inhibición psíquica, ¿ya? Así que les abro ahí para la gente que quiera hablar y la gente que quiera escribir ahí en el chat, para que vayamos entendiendo a qué se refiere esto. Ya, aquí la compañía dice, yo asocio el morbo a temas sexuales, así que no entiendo qué tiene que ver. Pero desarrollemos un poco el concepto de morbosidad. ¿A qué apelaría lo morboso? ¿Ya? Ahí alguien, si quiere, puede ingeniársela y puede buscar ahí mientras tanto en internet, el concepto más amplio y podemos ir trabajando de manera un poco más interactiva. Pero ¿a qué referiría lo morboso? ¿Qué se implicaría un estado morboso? Yo sé que es temprano en la mañana, que hace frío, pero vamos haciendo un poco más interactivo esto. A ver, por ahí dice, Germán dice turbio puede ser. Ya, sí podría ser turbio, podemos irlo trabajando desde ahí. Yo lo siento como divertirse con la miseria o algo así.
Mira, más que divertirse, pero va por ahí un poco, pero no es tan así. El lenguaje formal lo definen como enfermedad o alteración de la salud. Ya, también, muy bien, ahí tenemos otro concepto. Cuando los canales de TV van a entrevistar al chofer con cáncer. Ya, también como la muestra del dolor, ya, ok. Yo diría Nicole dice, yo diría que es cuando le gusta escarbar en temas socialmente inapropiados, ya, también. Joaquín, morbo lo siento como lo que está fuera de la moral común, ya, también. Daniel, yo lo entiendo como encontrar diversión en cosas crueles, ya. Sebastián, es como una tendencia a lo prohibido, a lo raro. Ya, ya, bien, ahí tenemos varias conceptualizaciones sobre lo que es lo morboso. ¿Cómo lo podríamos acercar, digamos, hacia lo depresivo? ¿Qué será una situación psíquica morbosa? Psíquico estamos hablando cuando hablábamos del aparato psíquico, estamos hablando del yo, del super yo, del ello. ¿Qué implicaría una situación morbosa? Aquí les voy a copiar una de las definiciones que también están en internet. Sensación que produce algo que puede resultar desagradable, cruel, prohibido o va en contra de la moral establecida. Ya, ahí dice, Nicole dice, como que estás triste y quieres estar mejor, pero te pones a escuchar música triste, ¿ya? No está bastante bien en lo práctico, Nicole, eso, ¿ya? Porque en el fondo la situación morbosa hace referencia a una especie de círculo vicioso medio incongruente, ¿ya? En el fondo es como la depresión no funciona dentro de las lógicas de lo lógico. Porque va generando una sintomatología que se va autoalimentando dentro de esta situación, digamos, de desagrado interno de la persona, ¿ya? Por eso es grave, porque es difícil de entender. Ignacio dice, algo morboso, supongo que podría producirse cuando alguien con el ello muy marcado. En el fondo, con el ello y también cuando hablamos acá de las pulsiones de vida y de muerte, ¿no? No recuerdo si lo vimos, pero en la depresión hay una predominancia en la existencia de una depulsión de muerte. La depresión en sí mismo, a partir de esta idea del tánatos, es como la autodestrucción del ser, ¿ya? Eh, entonces, en ese sentido es complejo, hay una preponderancia en el fondo de energías de muerte que, como dice un poco el compañero, tienen que ver más con el ello, que son más desorganizadas, que buscan, digamos, la destrucción de la persona. ¿Ya? ¿Por qué Cristian dice ahora todo tiene sentido? No, no, no. Marcelo, sentir atracción hacia las cosas o situaciones tristes. Claro, el morbo tiene que ver un poco con lo que dice Marcelo, en el fondo como que hay un rechazo y a la vez una necesidad de enfrentarse a situaciones complejas, ¿ya? Eh, las personas que tienden a tener energías más desde el tánato, desde la pulsión de muerte, eh, tienden a vivir en esa complejidad, en el fondo de sentirse atraídos o atraídas hacia lo que es más triste, hacia lo que es más dañino. Por ejemplo, no sé si ustedes alcanzaron a ver como este tema o a visualizar las tribus urbanas que hubieron en algún momento donde estaban como la gente emo, ¿ya? La gente emo tiene una predisposición al goce y al sufrimiento sobre estas situaciones que se conocen como morbosas o que tienen que ver como con lo prohibido, porque lo triste es prohibido dentro de la sociedad, no está integrado ya como algo que podría ayudar, sino es como algo que hay que vivírselo y que nos puede generar conflicto, ¿ya? Creo que ahí vamos entendiendo un poco. Se va entendiendo, después lo vamos entendiendo mejor, pero creo que por ahí vamos bien. ¿Y qué sería la inhibición psíquica? Por otro lado.
¿Quién se le ocurre que sería la inhibición psíquica? ¿A qué apelaría? Vamos, vamos, por favor. ¿Qué sería una inhibición psíquica? Por último, googleenlo. A nadie se le ocurre nada, nada. ¿Qué podría ser una inhibición? ¿Qué es la inhibición primero? Bueno, Profe, el chat, profe. Dime. mira el chat. ¿Cómo? Mira el Profe, chat. el chat. Es que no me cargó, po. Ahora me cargó todo. Me apareció todo. Ahí yo diciendo, ¿qué sucede acá? Ya, ahora caché que aparecieron. Ya, esperen, denme un segundo para leer todo esto. Ya, el SEA dice: una tendencia a la repetición cíclica de emociones que no podemos controlar, mayormente negativa en el sentido del aparato psíquico, como la incapacidad de comprender el inconsciente, sobrellevarlo, al ver las causas de nuestro consciente se ve perjudicado. Oye, SEA, ¿de dónde sacaste esa conceptualización? Está buena, está buenísima, buenísima, buenísima. Eso no se lo puede explicar a nadie que no cache un poco de psicología, pero está buenísima. Gustavo dice: a mí lo triste no me parece dañino ni triste, pero me gusta, ¿ya? No, si en el fondo hay un castigo también sobre la tristeza en la sociedad, que no está integrada, pero en el caso de la depresión es distinto, porque en el fondo hay un malestar, genera un daño en la persona, ¿ya? No sé, por ejemplo, yo soy una persona que funciono mejor en términos creativos cuando estoy triste, entonces escribo, pinto, como que la mayor parte de mi creatividad es a partir de la sensación de tristeza. Pero es porque puedo de alguna manera como llevarlo, pero no todas las personas lo pueden llevar bien, y ahí es cuando la depresión se vuelve compleja. Sebastián dice: quizá en la hipótesis estructural lo que está diciendo sobre el ello o un desorden en el superyo. Tipo, el superyo es quien encarga el reproche y esas cosas. Puede ser un conflicto entre ambos, obvio, pero puede, en el fondo, una situación morbosa, la depresión puede partir probablemente de problemas más superyoicos, de integración del yo sobre el super yo y el conflicto con el ello. Básicamente, la depresión puede responder, o en muchos casos puede responder a este conflicto que no se está resolviendo de buena manera. El yo no está resolviendo bien el conflicto. Marcelo dice: me encanta Radiohead. Claro. Yo, por ejemplo, cuando estoy triste, yo soy no sé si alguno tendrá este mismo mecanismo, pero cuando a mí me baja la tristeza así como profunda, yo prefiero llegar hasta el máximo de tristeza posible. Entonces me pongo a escuchar Radiohead o Coldplay o algunas otras bandas también The Smiths. Entonces con eso llego al máximo nivel de tristeza y me digo a mí mismo: de aquí ya no puedes bajar, todo es su vida. Y ahí funciona. No sé si sea lo mejor, ¿ya? Cristian dice algo así como la impotencia de uno mismo. Muy bien, sí, por ahí va la inhibición psíquica, muy bien. Germán, la ausencia de pensamiento lógico razonable, más que la ausencia como dificultades, ¿ya? Dificultades para tener eso. Gustavo, en retenerse a hacer algo con el malestar mental, también es una forma. La Nicole estaba complicada. La Nicole está con el problema de inhibición psíquica. Está muy difícil, no se me ocurre nada. Está inhibida psíquicamente. No, en realidad está inhibida mentalmente. Ya, Sebastián dice: la desconexión de la mente, dejar de sentirla, puede ser una de las formas también. Joaquín, a que no se piensan las cosas lógicamente, tal vez, no solamente lógicamente, sino es como que en el fondo hay una desconexión de lo lógico y lo emocional, ¿ya? La inhibición psíquica tiene que ver con, en el fondo, que no puedo, estoy como varado en el fondo y no sé cómo gestionar mis emociones ni mis pensamientos, ¿ya? Ignacio dice: me suena como mecanismo de defensa. Sí, cualquier coincidencia no tienen que ver con lo que el autor quiere decir.
Yo creo algo que nos deja que funcionen bien la serotonina y otras cosas. Bueno, en términos, ahora que Marcelo, que lo mencionaste desde más lo fisiológico, biológico en sí mismo, claro, la depresión en los síntomas físicos, hormonales, tiene que ver con una baja, digamos, en funcionamiento en la serotonina, ¿ya? Que obviamente es algo que yo no manejo bien porque mi área es la psicología, pues, lo sé, pero también obviamente tiene que ver con lo físico también, ¿ya? Sebastián dice, tipo sentirte ausente, también. Marcelo, que la psique te imposibilita el realizar o disfrutar actividades antes que sí disfrutabas. Ya, ahí tenemos otro tipo de sintomatología que vamos a revisar a continuación. Muy bien, Marcelo, sí. Y Daniel dice, inhibir es como evitar. Más que evitar, es como, en este sentido, es como que no puedes. Hay como una incapacidad. La inhibición psíquica es como que podría haber una intención, pero no se puede. No da, no te da. ¿Ya? Y Gustavo dice en español, en relación a lo del SEO, no, está bueno lo del SEO, está buena esa conceptualización. Y Gustavo dice, iba lo primero que leyó. Uy, ya me perdí. Aclárame eso. Ah, ya, en relación a lo que estábamos hablando del morbo, me imagino. Ya. Ah, lo del SEA, claro. Sí, sí, sí. Lo vamos a leer de nuevo porque está buena, dice. Una tendencia a la repetición cíclica de emociones que no podemos controlar, mayormente negativa en el sentido del aparato psíquico, como la incapacidad de comprender el inconsciente o sobrellevarlo, al no ver las causas de nuestro consciente, al no ver las causas, nuestro consciente se ve perjudicado. Bueno, y el inconsciente también, ¿ya? Muy bien, Seba, muy bien. Si diera puntos para algunas cosas, te hubiese ganado un punto. Queda en lo simbólico. Queda en una felicitación simbólica y un aplauso silencioso de todos y todas desde sus casas, desde sus camas. ¿Ya? Una estrellita para el SEA. ¿Ya? No sé cómo hacer en este chat, no se pueden hacer las estrellas, ¿no es cierto? Parece que no. Bueno, pero está. De hecho, lo agradecemos mucho, Seba. Estoy a punto de dejarte la clase a ti, a cargo a ti, debido a esa gran intervención. Bueno, continuamos. Es un trastorno mental caracterizado por sentimientos de inutilidad, culpa, tristeza, indefinición y desesperanza profunda. ¿Ya? Yo voy a aplaudir igual para que se crea, ¿ya? La depresión patológica está determinada por una tristeza sin razón aparente que la justifique y además grave y persistente. Y acá vamos a otro dato interesante. Antiguamente se hablaba de un diagnóstico que era la depresión endógena, y la depresión endógena se entendía desde que habían personas que nacían depresivas y que básicamente morían depresivas, o sea, tenían depresión toda su vida y existencia. Actualmente se ve, o sea, hay investigaciones que dicen que hay un porcentaje, o pueden haber porcentaje de transmisión genética en el fondo de personas que han tenido trastornos de salud mental como depresión, pero no se puede manifestar ni decir que existe una persona que va a ser depresiva siempre, porque las explicaciones que tenemos son desde el modelo biopsicosocial, donde se ve la parte biológica, la parte psicológica y la parte de relaciones sociales. Entonces, por lo mismo, no, si se dan esas tres, digamos, como variables, podríamos hablar de que una persona podría eventualmente ser depresiva toda su vida, pero tenemos que entender de que tienen que darse esas tres explicaciones, en el fondo, para poder dar un diagnóstico. Entonces, la depresión endógena no existe. Por lo mismo es grave decir que una persona va a ser depresiva toda su vida, porque en el fondo puede generar una sensación de discapacidad en el fondo en la persona y una sensación de que nunca lo va a superar. Entonces, vivir con un diagnóstico no es cualquier cosa, ya es pesado ya en un diagnóstico psicológico y psiquiátrico. Ya, ¿cuándo entonces se diagnostica depresión? Acá tenemos los criterios diagnósticos del DSM-4, ahora ya está el DSM-5, pero como les decía, manual de la Asociación Americana, Psiquiátrica Americana, ¿ya? Lo que está en amarillo son los criterios diagnósticos y en celeste entonces están los síntomas asociados, ¿ya?
Primero, tenemos obsesiones. Ahí entra el tema del morbo que habíamos hablado, estado morboso. El llanto incontenible, que era por lo menos lo que quizá podría haber manifestado el compañero de trabajo de ahí del compañero. Dolor, así, drama. Ansiedad o fobias. Preocupación excesiva sobre la salud física, un poco así como hipocondría. Irritabilidad y rumiación excesiva. La rumiación, lo tenemos acá abajo, es el fenómeno psicológico que aparece cuando nuestro foco de atención se queda enganchado en un elemento real o imaginario que nos produce estrés y malestar. La rumiación son pensamientos que nos dan vuelta de manera obsesiva durante nuestra cabeza. En el caso de la depresión, no es un criterio diagnóstico, pero es un síntoma que puede estar ahí asociado a la depresión. Entonces, empieza a darnos vuelta, ciertos pensamientos, ciertas imágenes, ciertas situaciones, ciertas personas, ciertas emociones que dan vuelta constantemente durante nuestro día a día. Y nos pueden, obviamente, generar mucho malestar, ¿ya? Y por otro lado, los criterios diagnósticos, entonces, con los cuales se diagnostica una depresión: humor deprimido, menor interés o placer, que era lo que nos decía por ahí, no me acuerdo quién en el chat, cambio significativo en el afectivo y o peso, fatiga, insomnio o hipersomnia, alteraciones psicomotoras, poca o baja autoestima, sentimiento de culpa, ahí aparece el super yo, mala concentración, pensamiento de muerte o suicidio. ¿Ya? Ahí tenemos los criterios diagnósticos del DSM para una depresión. ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración? Para yo diagnosticar una depresión, un trastorno depresivo, tienen que darse por lo menos estas sintomatologías de manera persistente y estable durante un periodo de tiempo, que puede ir entre los 3 o 6 meses en adelante. Porque yo puedo tener estados depresivos a partir de situaciones puntuales, lo cual también podría ser algo hasta natural. El tema es que esto se persista en el tiempo. ¿Ya? Una persona que tenga o sienta que tiene estos diagnósticos debería estar bajo un tratamiento psicológico y o psiquiátrico, porque eventualmente esto ya es una situación compleja. Si yo tuve, por ejemplo, no sé, me echaron de la pega o terminé mi relación amorosa, puede ser que esté algunos meses con sintomatología depresiva. El tema es que si eso avanza después de los 3, 6 meses, esto ya puede irse complejizando y se puede volver bastante grave. ¿Ya? Etapas o fases del trastorno depresivo. O sea, estas son las etapas que yo podría, de alguna manera, describir o cuando estoy en un diagnóstico psicológico, psiquiátrico, son lo que el psicólogo psiquiatra, psicóloga va a ver o va a buscar dentro de las personas para saber si puede diagnosticar o no un trastorno depresivo. En el caso también de una persona a nivel individual también. Lo primero que se da a preguntar es sobre el suceso desencadenante. ¿Qué implica esto? Las personas llegan muchas veces perdidas sobre lo que les está pasando. Entonces, lo que se busca es orientarlas en el sentido de como, usted de estos síntomas, ¿hace cuánto está sintiendo esto? ¿Logra identificar algo de cuál aparece esto? Y ahí la persona empieza a darse cuenta y empieza a decir, bueno, hace 6 meses perdí mi trabajo y terminé mi relación amorosa. Entonces, como, obviamente, hay ciertos hitos que van marcando, digamos, lo que pasa con la persona, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo conceptualizaríamos? Vivencia de un suceso negativo, el cual terminará por desencadenar los primeros problemas. El suceso desencadenante provoca que empiecen a nacer en el sujeto sensaciones de vulnerabilidad y de tristeza, e incluso de indefensión y desesperanza si la situación aversiva se prolonga en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el fondo es como, perdí la pega, no voy a encontrar pega, me voy a quedar cesante. Terminé mi relación de pareja, nadie más me va a pescar nunca más, me voy a quedar solo, sola, para siempre. Entonces, empiezan a aparecer ciertas sintomatologías en el fondo que van sustentando un poco y que van armando, digamos, esta sintomatología hacia adelante. Pero puedo identificar un hecho o varios hechos que pueden generando esto. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. También ahí tenemos otro. Segunda etapa son la activación de las distorsiones cognitivas. ¿Qué significa esto? Que la persona va cambiando
la percepción e interpretación que tiene sobre las situaciones en la vida diaria. Si antes tenía ciertas creencias sobre ciertas cosas, ahora empiezan a cambiar. Por ejemplo, si yo tenía una percepción más bien positiva sobre la vida, en la actualidad podría verlo de manera negativa, ¿ya? Entonces, la interpretación de lo que va ocurriendo cambia, generando distorsiones cognitivas que hacen ver el mundo como algo más hostil y a sí mismo como algo, se ve a sí mismo o sí misma como algo indefenso, incapaz y desesperado. Esta es la etapa de la depresión en la que empiezan a cambiar muchas de las creencias en la que la persona basa su propia vida. Imagínense ustedes tienen un pensamiento, una creencia sobre una vida en el fondo más positiva, donde los conflictos se van a resolver, donde en el fondo yo creo que las cosas me pueden resultar bien, o sea, tengo un buen autoconcepto. En este caso, esto empieza a cambiar y se vuelve un poco más complejo. La aparición de los síntomas. La persona empieza a manifestar la sintomatología típica como un bajo nivel de afecto positivo y un elevado afecto negativo, siendo algunos de ellos el estado de ánimo triste y la disminución de la capacidad de sentir placer, el enlentecimiento mental, que tiene que ver con el tema de la inhibición psíquica y física y búsqueda de aislamiento. Entonces la persona en la depresión suele pasar y es muy común que las personas se empiecen a aislar física y físicamente, o sea, dejan de compartir con el resto de las personas, dejan de estar disponibles en contacto con otras personas, empiezan a aparecer los síntomas como digo, la planeación emocional, el ánimo triste, etcétera, etcétera. No sé por qué me apareció 1, 2, 3, 5. Aquí debería haber sido 4. Ah, me comí una diapo. Parece. ¿Ya? Bueno. La diapo que me perdí tenía que ver con un poco con lo que parecía un poco dejar de sentir placer. Ya hay una etapa en el trastorno depresivo, en las depresiones, que la persona deja de sentir placer por las actividades que tenía antes. Entonces lo que le llamaba la atención hacer, como por ejemplo, no sé, jugar a la pelota, jugar play, hacer un curso de danza, estudiar, deja de ser placentero, deja de sentir, digamos, por ejemplo, deseo sexual, eh, deja de sentir, tiene un aplanamiento emocional, deja de sentir felicidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es el punto 4 que desapareció acá. Y por último, la etapa número 5 es la aparición de problemas mantenedores de la depresión. Y ahí tenemos, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, si bien en un principio la persona deprimida tiende a despertar la simpatía de su entorno cercano, con el tiempo, la situación del afectado o afectada y en ocasiones su deseo de soledad acaba por serles aversiva, produciendo un alejamiento del individuo de su entorno. Esto induce la percepción de falta de apoyo, que acentúa la problemática existente y la sensación de vulnerabilidad, indefensión y desesperanza. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que la depresión, como es un trastorno grave, lo que va generando es una situación y reacción frente a las personas del entorno. Entonces, en un principio las personas se preocupan por ti, pero como la depresión está ligada, como yo decía, o por lo menos la explicación que yo le doy, a la pulsión de muerte, la persona esta pulsión de muerte te quiere destruir, entonces busca en el entorno confirmación de que en el fondo vales menos, de que todo está mal, y eso lo vas generando tú mismo y tú misma al rechazar el resto. Entonces se vuelve una situación cíclica, como circular, que va sustentando tu propio diagnóstico frente a lo que está pasando. Entonces te sientes solo, pero te estás quedando solo porque tú vas generando esa soledad. Por eso la depresión es grave, porque genera en el fondo esta sensación de indefensión, de desesperanza, que va sustentando esto. ¿Ya? No sé si dudas, consultas hasta este punto. Dudas, consultas, alguien que quiera manifestar también alguna experiencia o algo por el estilo. Espero que no sea que el chat nuevamente me está fallando. Puedo repetir lo último, ya. Ya, la última parte, que son los sujetos que mantienen, o sea, las situaciones mantenedoras de la depresión, tienen que ver con que se van dando ciertas lógicas que en el fondo van afirmando
la percepción e interpretación que tiene la persona sobre lo que le está pasando. Entonces, por ejemplo, la persona está sin trabajo, se mantiene, por ejemplo, cesante, empieza a perder poder adquisitivo o económico, entonces dice, todo está mal. Entonces, como no encuentro trabajo, no me resulta, pero en el fondo tampoco la persona probablemente quizás no está buscando trabajo con las ganas de querer encontrar trabajo, ¿cachai? En el fondo es como, busca trabajo, pero busca ahí nomás. O sea, como que no quiere quedar en el trabajo porque hay una situación, en el fondo, circular dentro de sí misma. Lo mismo pasa con el entorno. La gente antes me llamaba, ahora ya no me llama, pero me llamaba y yo no le contestaba. Me hablaba por WhatsApp, yo no le respondía. Entonces, la persona se va llenando de creencias que van sustentando su depresión. Entonces, como se va llenando de situaciones así como, sigo sin pega, sigo sin pareja, me echaron de la casa, estoy sola, estoy solo, etcétera. ¿Ya? ¿Se entiende ahí mejor? Súper. Ya. Estimados, estimadas, si tienen preguntas, a la vuelta vamos a hacer un break de 10 minutos y volvemos con la segunda parte y final de esta clase.